Buenos días. Ánimo. Se nos hizo un poco tarde porque fueron muchos temas los que tratamos hoy en la reunión del Gabinete de Seguridad. Antes que nada, quiero expresar mis condolencias a los familiares, a los habitantes de los países de donde son originarios los migrantes que lamentablemente perdieron la vida en este incendio en Ciudad Juárez. Mi más profundo pésame a familiares, a nuestros hermanos venezolanos, guatemaltecos, salvadoreños, ecuatorianos, colombianos y a los gobiernos de estos países. Informarles que están haciendo todas las investigaciones para conocer lo que realmente sucedió. Hay versiones, tenemos ya una información preliminar, pero queremos tener todos los elementos para informar, si es posible, hoy mismo, informar sobre lo que sucedió en la versión del gobierno que represento. Sin embargo, estoy solicitando a la Fiscalía General de la República que, como es su deber y su facultad, continúe con la investigación judicial para que se emita una resolución, se actúe, se finquen responsabilidades y que no haya impunidad, que se aclare bien quiénes fueron los responsables y que se finquen de manera específica las responsabilidades y se castigue de conformidad con la ley a quienes hayan causado esta dolorosa tragedia. Entonces vamos a estarles informando y de ninguna manera vamos a ocultar los hechos, no vamos nosotros de ninguna manera a actuar en forma injusta ante eso que es tan doloroso, tan triste para nosotros. Entonces eso era lo que quería primero decirles y vamos a tener posiblemente hoy por la tarde la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, ya va a dar un informe en una conferencia de prensa aquí con ustedes. Y la Fiscalía también en su momento va a actuar. La Comisión de Derechos Humanos también está haciendo su trabajo de manera independiente, en forma autónoma, y no hay ningún propósito de ocultar los hechos, ningún propósito de proteger a nadie. No se permite en nuestro gobierno la violación de derechos humanos, ni se permite la impunidad. Sí, esa es la primera versión que tenemos, pero vamos a esperar a que hoy informe Rosa Isela. ¿A qué hora sería la conferencia? Ya les van a avisar. Yo sé que ustedes están muy interesados en esto, más que por el dolor que les puede causar por el amarillismo. Eso es lo mismo que tú tienes. Pero vamos. No, por eso vamos a tener toda la información. Hoy se les va a entregar, se va a hacer una rueda de prensa. Eso es lo que les estoy diciendo. Y ahora, pues lo más triste pues es transmitir pesar y cuidar que los heridos graves sean atendidos, salvar vidas. Eso lo vamos a resolver a partir de la investigación. Es que pues ustedes quisieran. ¿De qué periódico eres tú? Sí, eso es lo que quisieran, es que se actuara de manera sumaria y tenemos que conocer realmente lo que sucedió. Hay versiones y existe para eso la Fiscalía, que es autónoma y va a llevar a cabo la investigación. Lo planteo esto porque estoy viendo lo de las redes sociales, todos nuestros adversarios y la mayoría de los medios de información que están en contra de nosotros. Tiene sus causas en que pues la gente se ve en la necesidad de emigrar para buscarse la vida en donde hay oportunidades. Eso ya lo hemos planteado durante mucho tiempo. Hay constancia. He escrito a los presidentes de Estados Unidos, al presidente Trump, sobre este asunto. Es de dominio público mi postura y he hecho lo mismo con el presidente Biden y nosotros estamos haciendo bastante de acuerdo a nuestras posibilidades. Estamos invirtiendo en Centroamérica para atemperar, para tratar de detener el flujo migratorio y siempre estamos hablando de que hay que atender las causas, que la gente no abandona a sus pueblos, no abandona a sus familias, no corre riesgos por gusto, sino por necesidad y que hay que atender las causas. Siempre hemos estado planteando eso y lo vamos a seguir haciendo. Ahora que da esta situación tan lamentable, pues vamos a continuar con lo mismo. Nada más que lo primero pues, es informar, el cuidar a los enfermos y decirle a los familiares de los que perdieron la vida que nosotros vamos a actuar de manera responsable y se va a castigar si existe alguna actitud de dolo, de ineficiencia, algo que se haya hecho de manera indebida, delitos cometidos. Pero eso lo va a hacer la Fiscalía, que es el órgano autónomo. De todas maneras, nosotros vamos a informar el día de hoy, aunque la última palabra la tiene la Fiscalía y la Comisión de Derechos Humanos y también, en su caso, el Poder Judicial. Ya no vamos a ocultar nada y no va a haber impunidad. ¿La gobernación de Ebrard es responsable de la política? Pues es producto de las circunstancias que se están presentando, pero estamos juntos todos y vamos a seguir así. Hay
el video que circula. Sí, hay ese video. Sobre eso se va a hablar hoy. Se va a informar la secretaria de Seguridad. No vamos a ocultar nada. No somos iguales a los que fabricaban delitos, ocultaban las cosas, torturaban para que se culparan gentes, algunos inocentes. Ya no es el tiempo de los gobiernos autoritarios que se padecieron en México, cuando la mayoría de los medios que ustedes representan, todo respeto, guardaban silencio y no les importaban los derechos humanos. Y ahora, como son temporadas de sopilotes, ahora son los campeones del amarillismo, del sensacionalismo, trafican con el dolor humano. Y no es por justicia, sino porque están deseosos de regresar por sus fueros para seguir robando, como lo hacían políticos corruptos, traficantes de influencia, dueños de medios de información, periodistas famosos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a seguir atendiendo todos los problemas que se presentan y tenemos, pues, de nuestra parte, la ventaja de contar con autoridad moral y con autoridad política. ¿Ya le dijeron cuántas víctimas son en realidad? Pues han manejado 4 cifras. Sí, hoy en la tarde se va a informar bien. Ayer se hablaba de 40, hoy el informe que están entregando de 38. Por eso en la tarde se va a informar. Sí, había funcionarios de migración, pero también había un contrato con una empresa privada de seguridad. Todo esto se va a informar en la tarde, insisto, repito, y ya está esta información en manos de la Fiscalía. El delegado de la Fiscalía en Chihuahua está atendiendo este asunto, pero yo le estoy pidiendo al fiscal que se apersone, que se lo atienda este asunto de manera directa, desde luego respetuoso de su independencia, de su autonomía, pero es algo muy importante que tiene que ver con derechos humanos y que tiene que ser aclarado y que tiene que castigarse a los responsables. Sí, de la investigación se desprende de que hubo dolo, de que hubo negligencia, lo que se haya presentado, pero tenemos que conocer lo sucedido. Bien, muy bien. Ahora sí vamos, tenemos el informe. Hoy miércoles quedamos en que cada 15 días vamos a informar sobre programas de bienestar, y también hoy miércoles es el quién es quién en las mentiras de la semana. Entonces vamos, si les parece, primero con los programas para el bienestar. Es informarle a la gente, porque esto ayuda mucho. La mañanera se ve en todo el país y que la gente sepa qué se está haciendo, y como ya la mayoría de los mexicanos recibe apoyos, cuando menos un apoyo por hogar, el 70% de las familias están siendo atendidas por los programas de bienestar, pues que sepan qué está pasando con el programa de adultos mayores, si ya se entregó el bimestre de enero, febrero, cuándo se va a entregar el próximo, o sea, toda la información es muy importante. Entonces comenzamos, y luego también, bueno, ya lo dije, es Elizabeth sobre quién es quién en las mentiras de la semana, pero vámonos primero con bienestar. Buenos días, con el permiso del señor presidente, vamos a informar sobre los programas y pensiones de la Secretaría de Bienestar. En el programa de adulto mayor, la pensión para el bienestar de los adultos mayores está ya entregando a 11.239.000 derechohabientes de todo el país 4.800 pesos bimestrales. Este bimestre de marzo-abril ya ha sido cubierto y el próximo será en el mes de mayo. La inversión social anual de este programa es de 339.341 millones de pesos. Adelante. Respecto a la pensión para personas con discapacidad, 1.284.000 derechohabientes ya reciben esta pensión. Hay que recordar que las dos pensiones ya son un derecho constitucional. Ya 14 estados han firmado los convenios para hacer universal esta pensión en el 2022, y ya tenemos el convenio para firmar con otros 6 estados para llegar a 20 estados en este año. La inversión social anual de este programa son 26.577 millones de pesos. Adelante. En el programa de apoyo para terapias de rehabilitación e inclusión de manera gratuita, que es un convenio con la Fundación Teletón, estamos atendiendo a 22.530 niñas y niños con discapacidad y hemos otorgado 919.606 terapias de rehabilitación de manera gratuita con una inversión de 800 millones de pesos. Adelante. Respecto al programa de apoyo a madres trabajadoras, estamos atendiendo a 247.000 niñas y niños menores de 3 años que reciben un apoyo para su cuidado de manera bimestral. La inversión social anual de este programa son 2.926 millones de pesos. Y estamos en una estrategia general de cambio y entrega de tarjetas nuevas. Del periodo de diciembre, enero, febrero y marzo, hemos entregado 3.4 millones de tarjetas a nuevos derechohabientes y a derechohabientes que tenían una tarjeta en otro banco, de tal manera que ya en los programas de la Secretaría de Bienestar, 7.017.000 derechohabientes y beneficiarios ya cuentan con una tarjeta del Banco del Bienestar. Es cuanto. Buenos días a todas y todos. La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez ya efectuó el pago del primer bimestre del año, que corresponde a los meses de enero y febrero, para los 3 programas de becas que tiene a cargo la Coordinación Nacional de Becas. En el caso del programa de educación básica, que consiste en una beca de 875 pesos mensuales, en este bimestre atendimos a poco más de 3.5 millones de familias, donde se encuentran estudiando 5.2 millones de niñas y niños estudiantes
desde preescolar hasta secundaria. La inversión social de este primer bimestre en este programa es de poco más de 7.4 mil millones de pesos. En el caso de educación media superior, la beca también consiste en 875 pesos mensuales y este bimestre atendimos a 4.1 millones de jóvenes que estudian en preparatorias públicas escolarizadas con una inversión de poco más de 9.4 mil millones de pesos. Por último, en el caso de la licenciatura, la beca consiste en 2.575 pesos mensuales. Llegamos a 409.720 jóvenes estudiantes de licenciatura con una inversión social de poco más de 2.6 mil millones de pesos. El próximo pago de becas corresponderá a los meses de marzo, abril, mayo y junio y se llevará a cabo en el mes de junio. La siguiente, por favor. En el caso de del nivel medio superior, en este ciclo escolar que es el 2022-2023, como lo mencioné hace un momento, atendemos a 4.1 millones de jóvenes. En el principio de este ciclo escolar ingresaron al bachillerato por primera vez 1.554.000 jóvenes de nuevo ingreso. El descubrimiento es que 244.000 jóvenes de este 1,5 millones habían abandonado sus estudios e ingresaron en este ciclo escolar por primera vez al bachillerato, es decir, fueron recuperados de la deserción escolar. Y por último, nada más comentarles que en la Coordinación Nacional de Becas tenemos a disposición de cualquier persona beneficiaria el buscador de estatus que pueden encontrar en buscador.becasbenitojuarez.gov.mx y únicamente con la CURP cualquier persona beneficiaria del programa puede saber su estatus en el programa, puede saber si está dado de alta, si está dado de baja, por qué motivo y saber si tiene pago pendientes o una tarjeta del Banco del Bienestar por recibir. Muchas gracias. Muy buenos días, con su permiso, señor presidente. En lo que corresponde al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, dirigido a hombres y mujeres jóvenes entre 18 y 29 años que no estudian o no trabajan, para apoyarlos en su incorporación, actividades productivas y también al empleo en capacitación en un centro de trabajo, decirles que a la fecha llevamos ya 2.6 millones de beneficiarios en los 4 años de funcionamiento de este programa, lo que ha significado una inversión de 92.377 millones de pesos y de igual manera para el año 2023 se tiene esperado una incorporación de 480.000 jóvenes. Ya tenemos un ejercicio presupuestal de este año de cerca de 4.000 millones de pesos. Simplemente comentar que se tiene contemplada la apertura de vinculación para el mes de abril, para el día 1 de abril, con lo cual se espera con ello también incorporar 80.000 jóvenes que estarán recibiendo con ello 6.310 pesos, un salario mínimo de manera mensual. Aprovechar también que el día de ayer, 28 de marzo, se realizó el pago correspondiente a marzo para todas y todos los beneficiarios. Eso es todo. Buenos días a todas y a todos. Con su permiso, señor presidente. En lo que respecta a la escuela es nuestra, anunciamos en la conferencia pasada el incremento del presupuesto al doble del año pasado, con lo cual se beneficiarán cerca de 100.000 escuelas en condiciones de vulnerabilidad. Al respecto, informamos que al cierre de marzo llevamos un avance de 51.000 comités conformados en escuelas de las 31 entidades de cobertura del programa para que las madres y padres de familia decidan el destino de sus recursos en uno o varios de los tipos de apoyo que incluye el programa, tales como la ampliación y rehabilitación de sus instalaciones, el horario extendido o el servicio de alimentación. Durante el mes de abril, 30.000 de estas escuelas ya incorporadas recibirán su tarjeta para el uso de sus recursos también en el mes de abril, de los cuales podrán disponer en las sucursales del Banco del Bienestar. De esta manera alcanzaremos una inversión en abril de más de 8.000 millones de pesos al cierre de ese mes y continuará el proceso de conformación de asambleas en las escuelas y entrega de tarjetas durante los meses de junio, agosto y octubre próximos. Es cuanto. Muchas gracias. Buenos días. Con el permiso del señor presidente, el programa Sembrando Vida tiene actualmente una participación de 447.715 campesinas y campesinos que participan en este programa, quienes reciben mensualmente un apoyo de 6.000 pesos mensuales por trabajar en sus parcelas. El programa está presente en 21 estados de la República y asesoran a los campesinos 4.426 técnicos sociales y productivos. Estos 447.000 campesinas y campesinos están organizados y forman 18.000 comunidades de aprendizaje campesino. La siguiente, por favor. La inversión anual del programa asciende a 37.000 millones de pesos. Se tiene una cobertura a nivel nacional de 1.119.000 hectáreas con los sistemas agroforestales y se ha alcanzado la producción de 1.411 millones de árboles, de los cuales 53% son forestales, 22% son frutales y 20% agroindustriales. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente, buenos días a todos, a todas. Con lo que respecta al programa Producción para el Bienestar, antes Procampo, se apoya 2 millones
millones de pequeños productores para aumentar la producción para el autoconsumo y avanzar hacia la autosuficiencia alimentaria. A la fecha, el 21 de marzo se les depositó su apoyo productivo a 957,467 pequeños productores con un monto de 6,479 millones de pesos. Para el mes de mayo se les depositará a 1,100,000 productores el monto equivalente a 7,500 millones de pesos a los 16 estados restantes. Por lo que hace al programa Fertilizantes para el Bienestar, a la fecha se les ha entregado el fertilizante a 75,112 productores se les ha entregado fertilizante a 166,884 productores y al mes de julio próximo se les estará entregando el fertilizante gratuito a 1,8 millones de productores. Por lo que hace el programa Bien Pesca, se entregará a 200,000 pequeños pescadores al mes de julio el apoyo de 7,800 pesos por un monto total de 1,560,000 millones de pesos. Muchas gracias. Buenos días a todas y todas. Con su permiso, señor presidente, respecto a los programas de vivienda, la meta para este año, como ya habíamos comentado, es de 67,054 apoyos, con una inversión cercana a los 4,700 millones de pesos en 26 entidades del país, 183 municipios. En la lámina ustedes pueden ver cómo se distribuye estas acciones. Básicamente llevamos un avance del 60% en la identificación de las personas beneficiarias o el tipo de intervención a desarrollar. Cerca del 60% van desde mejoramiento, el resto ampliación o vivienda nueva de acuerdo a las necesidades de las familias, y ya prácticamente se iniciaron la entrada de apoyos desde hace 15 días e iniciarán las obras en las próximas semanas. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días, señor presidente. Buenos días a todos. El programa de Internet para el Bienestar consta de 2 servicios públicos. El primero es dotar de Internet gratuito a las personas que se acerquen a las plazas públicas, centros escolares, unidades médicas y bibliotecas. En este programa, al día de hoy, llevamos 66,432 sitios ya conectados que brindan servicio de Internet gratuito a la población. Esto significa 20,508 localidades que ya tienen este servicio. Estas localidades son localidades remotas, pobres, que ya pueden tener internet gratuito. El otro servicio consiste en dar telefonía celular a precios bajos. Ahorita tenemos una cobertura del 91,9% entre todos los operadores. Estamos trabajando en construir torres para poder llegar al 94% de la población. Cabe mencionar que estamos ya brindando paquetes de telefonía celular en las localidades más alejadas, más pobres. Estos paquetes comienzan desde los 30 pesos al mes y brindan servicio de internet, llamadas, redes sociales y mensajes de texto. Eso es todo. Buenos días, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Telecom, como ustedes saben, desde el 21 de octubre del año pasado cambió de denominación a Financiera para el Bienestar. Financiera para el Bienestar no solamente sigue cubriendo todos los servicios que ya tenía, sino que tiene 3 nuevos retos. Primero, potenciar las remesas. Segundo, la colocación de créditos a micronegocios. Y tercero, promover el ahorro popular. En el tema de las remesas internacionales tenemos grandes ventajas que queremos que conozcan. Primero, la amplia cobertura. Como ustedes saben, tenemos 1,700 sucursales operando en todo el país, sobre todo en aquellas comunidades alejadas, vulnerables, pobres, que es donde más remesas se reciben. Segundo, no se cobra un solo peso de comisión al recibir la remesa acá en México y por lo tanto van a recibir más pesos por sus dólares. Y para los paisanas que nos están viendo también allá en Estados Unidos, que sepan que la manera más sencilla de mandar su remesa es acudir a cualquiera de las tienditas, ir con su cheque, ir con efectivo y decir quiero a través de cualquiera de las remesadoras. Tenemos convenio con 40 remesadoras con más de 200,000 agencias y decir quiero que mi dinero llegue a las oficinas, a las sucursales de Telecom, ahora Financiera para el Bienestar. ¿Cuáles son nuestros retos? Abaratar, disminuir el costo de las remesas en el corto plazo y brindar mayor seguridad en el envío. Muchísimas gracias. Con su permiso, señor presidente, buenos días. Para atender los pagos de las pensiones, los apoyos y las becas de los programas sociales, el Banco del Bienestar ha venido creciendo su red de sucursales. Tenemos un plan de expansión de 2,744 sucursales, de las cuales la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de su cuerpo de ingenieros, ya ha construido 2,138. De estas sucursales construidas, hemos puesto en operación 1,217 nuevas sucursales a lo largo del año pasado y en lo que va del 2023. Al día de hoy, contamos ya con una cobertura total de 1,652 sucursales bancarias
secundarias distribuidas a lo largo y ancho del país. Tenemos presencia ya en 1,342 localidades de 1,098 municipios en las 32 entidades federativas. Ello nos permite brindar un mejor servicio a todos los beneficiarios de los programas sociales. Muchas gracias. Con su permiso, presidente. En suma, más de 25 millones de beneficiarios recibirán apoyos este año, con una inversión histórica de 600,000 millones de pesos, de la cual a la fecha ya hemos ejercido cerca del 30%. De las 35 millones de viviendas que hay en el país, 71% reciben por lo menos un programa para el bienestar. Gracias. Permiso, señor presidente. Buenos días a todas, a todos. Hoy es 29 de marzo de 2023. Esta es la sección ¿Quiénes quieren las mentiras de la semana? Vamos a comenzar. Revista MX miente sobre becas Benito Juárez. El día 24 de marzo de 2023, la revista MX publicó una nota titulada ¿Y dónde quedaron las becas Benito Juárez? CEP desconoce destino de 1,658 millones de pesos, en la cual se afirma que existen irregularidades en la rendición de cuentas por becas que no se cobraron y que, según MX, no se conoce si se reintegró a la hacienda pública. Todo esto no es cierto. La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez informó que tras una auditoría del programa realizada en el año 2022, se realizaron diversas observaciones, que son las que engañosamente presenta MX. Sin embargo, estas dudas ya se resolvieron, ya fueron solventadas, están comprobados todos los movimientos. Y MX no dice la verdad. El órgano interno de control de la Secretaría de Educación Pública realizó un análisis de la información y determinó que los hallazgos dados a conocer el 24 de octubre de 2022 quedaron solventados, al considerar que los fundamentos, documentos presentados y las acciones realizadas por el ente auditado eran suficientes para aclarar, justificar y atender las observaciones. A pesar de los intentos de manchar a uno de los programas más importantes de este gobierno, se siguen entregando becas a 11 millones de estudiantes de todos los niveles educativos. Los recursos públicos federales asignados fueron aplicados de conformidad con los principios de economía, eficacia, eficiencia, transparencia y honestidad, y no existe asunto o aplicación de recursos por aclarar. Esto dicho por el órgano interno de control de la Secretaría de Educación Pública. Vamos con la siguiente. 3 veces te engañé, canta la oposición. La primera por coraje, la segunda por capricho y la tercera por placer. Pero ya son al menos 5 veces que quieren engañar con aquello de que se inundó la refinería de Dos Bocas en Tabasco. En los últimos años, un tema recurrente en los medios de la oposición ha sido la refinería Olmeca en Dos Bocas, pero tan poca imaginación tienen, por ejemplo, el expresidente Felipe Calderón, Emilio Álvarez y Casa, o periodistas como Daniel Moreno de Animal Político, Pedro Ferriz, Broso, Enrique Muñoz o el candidato Chumel Torres, que volvieron a inundar las redes con la noticia de que la refinería de Dos Bocas, Tabasco, estaba anegada de agua. Así, una y otra vez falsean información publicando fotos que no corresponden, hacen fotomontajes, reviven viejas mentiras y refritean información falsa. Todo un cóctel all service de la desinformación. El pasado 23 de marzo se hizo tendencia la supuesta inundación de la refinería. Ahí vemos a Chumel Torres publicando foto y todo, pero no es la primera vez. Vamos a ver un collage de todas las veces que ha publicado falsamente que se ha inundado la refinería. Después, el 18 de octubre de 2022 también difundieron la misma noticia falsa de la inundación de la refinería y se hizo tendencia en Twitter. En 2021 volvieron a publicar fotos de la supuesta inundación el 1 de agosto y 4 de noviembre. Todo resultó falso, pues las fotos eran de otro año. Aquí, Álvarez y Casa y la nota de Animal Político. De los iniciadores de la tradición de inundar la refinería Dos Bocas está el expresidente Felipe Calderón, quien publicó una foto falsa el 28 de octubre de 2019. Tras esa publicación se ha vuelto deporte para la oposición y para los conservadores inundar falsamente la refinería. Ha sido muy importante en esta campaña también el periódico Reforma para desprestigiar esta magna obra de este gobierno. El pasado 23 de marzo de 2023 se hizo tendencia a la supuesta inundación de la refinería. Aquí les mostramos el video de los trabajos que se llevaron a cabo ese mismo día en la refinería y cómo están completamente secas las instalaciones.
seguimos trabajando, no importa cuando vean o lean eso. Vamos con la siguiente. Miente el diario La Silla Rota sobre falso veto para envío de remesas. En una nota publicada el 21 de marzo pasado, el medio digital La Silla Rota publicó una nota en la que un supuesto experto afirma que el Banco de Bienestar fue vetado para envío de remesas por una investigación en su contra en Estados Unidos por lavado de dinero, lo cual es absolutamente falso. Esa noticia fue replicada por Ciro Gómez Leiva, donde dijo que el banco Wells Fargo ya no permitiría al Banco del Bienestar transferencias de remesas por fallas en sus controles antilavado. Al respecto, la institución aclaró que a partir del 28 de febrero dejó de recibir formalmente el envío de remesas provenientes de cualquier institución bancaria, remesadora o integradora, con el fin de cumplir lo dispuesto en la Ley Federal de Austeridad Republicana, que señala que queda prohibida la duplicidad de funciones en las unidades que conforman la Administración Pública Federal. El servicio de recibir y manejar remesas quedó oficialmente a cargo de la Financiera para el Bienestar, institución que cuenta con una red de 1.700 sucursales en todo el territorio nacional y con más de 100 años de experiencia en la atención a las y los mexicanos que reciben recursos de sus familiares del extranjero. Indica, es un comunicado del Banco del Bienestar. El banco social más grande de México precisa que no se trata de una decisión repentina, como quieren hacer creer, pues desde diciembre del año pasado, el Banco del Bienestar se puso en contacto con las remesadoras para notificarles su salida del mercado, con el fin de que éstas pudieran tomar previsiones. El objetivo fue tener una salida gradual y ordenada que no afectara a los beneficiarios o a los clientes de las remesas. Aquí en pantalla estamos viendo cómo se realizaron esas operaciones y la información también para los usuarios. Vamos con la siguiente noticia falsa. Se congratula la oposición por freno inconstitucional de un ministro al Plan B en materia electoral. El viernes 24 de marzo, el ministro de la Corte, Javier Lainez Potisek, admitió la demanda de controversia constitucional que interpuso el Instituto Nacional Electoral en contra de la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. A pesar de que la Constitución prohíbe controversias constitucionales en materia electoral, el ministro Javier Lainez se extralimitó en sus facultades y tomó una decisión más política que jurídica. Además, el ministro, como medida cautelar, suspendió la aplicación del Plan B. De inmediato, aplaudieron la decisión los consejeros del INE, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, la clase política conservadora y su comentocracia. Los medios hicieron cobertura de la suspensión del Plan B celebrando. Así es como Leo Zuckerman, Pascal Beltrán del Río, Latinos en Voz de Ciro Murayama, Sergio Sarmiento, Catón, escribieron columnas para justificar la pifia del ministro. Leo Zuckerman escribió en su columna para Excelsior: hay que festejarlo. A menudo nos concentramos en la impudicia de un gobierno que quiere desmantelar la democracia liberal y soslayamos que no ha podido hacerlo gracias a una combinación de movilizaciones ciudadanas y el funcionamiento de instituciones que se toman en serio su papel como contrapeso del Ejecutivo. Pero Zuckerman no dice que esto que está diciendo no tiene sentido porque no tiene que ver con la reforma electoral, que es para bajarle el sueldo a la burocracia dorada del INE y reducir el costo de las elecciones, que en México son una de las más caras del mundo. Catón, por su parte, él ya de plano no presentó argumentos. ¿Para qué? Solo lanzó insultos y descalificaciones al presidente. Escuchen lo que escribe. Berrean entonces iracundos y hacen rabietas y pataletas al modo de los niños malcriados. El destino natural del Plan B es el bote de la basura, por ilegal, por antidemocrático e irracional. Desde aquí le decimos, serénese, señor Catón, un poco de humor le falta. Ese es el tono de los comentarios y análisis sobre la decisión del ministro Lainez Potisek. Pero hay muchos más, solo hace falta abrir un periódico para ver todas las descalificaciones y las mentiras que publica. Y por último, les vamos a compartir la colaboración semanal que hacemos con Infodemia sobre las mentiras en torno a la reforma electoral o llamado Plan B. En redes sociales y medios de comunicación se ha reemprendido una campaña de desinformación en contra de las reformas a leyes secundarias electorales, conocido como el Plan B, con 3 ejes falsos. 1. Es falso que el Plan B fue suspendido definitivamente por la Suprema Corte de Justicia. Comentaristas y usuarios de redes sociales han publicado desinformación que asegura que las reformas a las leyes secundarias en materia electoral fueron desactivadas o suspendidas definitivamente, para crear la falsa percepción de que los cambios no serán aplicados. Lo que determinó el ministro Javier Lainez Potisek el pasado 24 de marzo fue una suspensión temporal ante la demanda de controversia constitucional que interpuso el INE en contra del llamado Plan B. A pesar de que la Constitución señala en su artículo 105 y en la ley reglamentaria de ese artículo que son improcedentes las controversias constitucionales en materia electoral. 2.
Es falso que el gobierno de México tiene un plan para apoderarse del Instituto Nacional Electoral, INE. Comentaristas, políticos y actores de la oposición aseguraron que existe un supuesto plan C para tomar el control del INE a través de la elección de los 4 nuevos consejeros del instituto. Aseguran falsamente que este plan se echó a andar desde que Morena tomó el control del Comité Técnico de Evaluación de la Cámara de Diputados, encargado de realizar los trabajos de elección de 4 consejeros del INE. Descalifican el proceso de selección, los exámenes y las entrevistas realizadas por el comité. El proceso se realizó conforme lo establecido en el artículo 41 de la Constitución Política y de la misma manera en que fueron seleccionados los actuales consejeros del INE. 3. Falso que el INE enfrentó ataques a su autonomía o sus consejeros fueron objeto de hostigamiento. Los consejeros salientes del INE, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, han declarado en medios nacionales y publicado en sus redes sociales que la reforma electoral atentaba contra la autonomía del INE y buscaba destruirlo. Incluso aseguraron que fueron víctimas de hostigamiento. La reforma electoral no desaparece al INE, busca terminar con el oneroso gasto del presupuesto y los altos salarios de la burocracia dorada del INE y también busca el ejercicio transparente de esos recursos. Además, la Constitución señala que son improcedentes las controversias constitucionales en materia electoral. Infodemia. Gracias a Infodemia por su aporte semanal. Solo queremos decir, para concluir, el pueblo de México está pendiente y estará pendiente de lo que decida la Corte y los ministros. Muchas gracias. Pues ahora, nada más para hacer una aportación adicional a lo de Elizabeth. Para los que nos están viendo, ¿cuál es el fondo de la discrepancia con lo de la ley electoral? Lo podemos explicar de manera muy sencilla. Se aprobó una ley de austeridad republicana a partir del principio juarista de que el funcionario tenía que aprender a vivir en la justa medianía, que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Entonces se planteó la reducción de los salarios, que eran muy elevados, de los altos funcionarios públicos, y también se quitaron otros privilegios para la alta burocracia, como por ejemplo el servicio médico privado, que ya lo hemos dicho en otras ocasiones, llevaba a que un servidor público podía hacerse una cirugía plástica a costillas del erario, con el presupuesto público, con el dinero del pueblo. Esto significaba un presupuesto anual del orden de 6,000 millones de pesos. Se eliminó. Lo mismo, los altos funcionarios públicos gozaban de una caja de ahorro especial. Ahora les voy a hablar de esa partida, lo cual significaba que cuando terminaban su función o se iban a ocupar otro cargo, se llevaban ese ahorro. Ellos dejaban, si ganaban 200,000 pesos mensuales, 20,000 de ahorro al mes, y del presupuesto público se les aportaba otros 20,000, de modo que ya ahorraban al mes 40,000. Cuando salían del gobierno o se iban a otro cargo, se llevaban todo eso. En la ley de austeridad se suspendió, pero en los dos casos se ampararon los del Poder Judicial y los del INE. Para empezar, no aceptaron ganar menos que el presidente. Siguieron ganando el doble o el triple de lo que gana el presidente, aun cuando en el artículo 127 de la Constitución se establece que ningún servidor público puede ganar más que el presidente de la República. O sea, violaron la Constitución mediante un amparo, una argucia legaloide. Continuaron con el servicio médico particular, pero también con la caja de ahorro. Como no se pudo hacer la reforma constitucional en materia electoral porque se opuso el bloque conservador, optamos por llevar a cabo la reforma a la ley electoral, que no requiere de 2/3 partes de los votos, que no requiere mayoría calificada, sino mayoría simple, es decir, la mitad más uno. Se aprueba la ley y un ministro la suspende. Ya hablábamos ayer de cómo en los hechos tiene más poder real un ministro que el poder legislativo, que diputados y senadores que aprobaron la ley. Bueno, pero ¿por qué suspenden la ley? ¿Es cierto de que se quiere destruir al INE? No. ¿Es cierto de que se afecta a la democracia? No. Lo que es cierto es que esta burocracia dorada no quiere perder sus privilegios. Dos datos. Uno, en lo general, que aquí Elizabeth recordó, se destinan alrededor de 25,000 millones de pesos al año para los organismos electorales y para los partidos políticos. 25,000 millones de pesos. Es donde se gasta más en todo lo que tiene que ver con lo electoral. En el mundo no hay otro país que destine más dinero para lo electoral que en México. Y con todas las deficiencias, errores y fraudes que se cometen, porque por eso es tanto dinero, para tener al servicio de la oligarquía estos organismos electorales. Cuesta la simulación democrática, cuesta el mantener, como era antes, una oligarquía con fachada de democracia. Pero eso es en lo general. Pero lo específico, para los que nos están viendo, está por terminar el presidente del Consejo del INE y otros consejeros. Se van a llevar por ese fondo de ahorro y otros privilegios en su liquidación más de 10 millones de pesos.
cada uno. No han querido informarlo. Se les olvida que una regla de oro de la democracia es la transparencia. O hablan de transparencia cuando se trata de otros. La transparencia en los bueyes del compadre. El que se está retirando ahora, que estuvo como 14, 15 años en el cargo, Porfirito, se va a llevar también más de 10 millones. Cualquier ciudadano, un trabajador, por su antigüedad, si es despedido, se le liquida, se le dan 3 meses de sueldo, más 20 días de acuerdo a los años trabajados. Así lo establece la ley. Aquí no solo es eso, es más, eso es lo menos. Aquí lo más es el fondo de ahorro. A ver si me consigues. Hay un representante de Morena en el INE, Yergo, que hizo una cuenta de lo que se va a llevar Jacobo. Pero lo que quiero es que quede claro cómo se mantienen estos privilegios, porque ¿de qué privilegio goza un alto funcionario y recibe un trato especial que no lo reciben la mayoría de los trabajadores de México? ¿Por qué estas excepciones? Bueno, que todos sepan que ya en el Poder Ejecutivo todo eso se canceló, ya no hay ese fondo de ahorro. Yo no me voy a llevar 10 millones porque ya se prohibió. Y aclaro, había algo parecido cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México y lo cancelé y no me dieron una recompensa cuando salí. Y desde luego que me tocó cancelar lo de la pensión de los expresidentes. ¿Cuánto le entregaban a Fox, a Calderón, al licenciado Salinas, a todos? Pues como 5 millones de pesos mensuales, porque no era nada más lo que ganaban equivalente a lo que percibían los secretarios, sino que tenían funcionarios a su servicio, como 80, 100 servidores públicos a su servicio. Tenían un general con oficiales y soldados y viáticos, y en general como 5 millones de pesos mensuales. Todo eso ya desapareció. Entonces, que no engañen a la gente, que no se deje también la gente manipular, aunque les caigamos mal. Tenemos la obligación de informarles. Nada de que el INE no se toca, cuando lo que no quieren que se toque es esto. A ver, prestan. Miren, este es el finiquito, compensación por término de la relación laboral. Esto es lo que los trabajadores en general reciben o tienen derecho, desde luego, en la proporción de su salario. Como aquí los salarios son altos, pues es 40 días de aguinaldo por año, vacaciones 20 días por año, prima vacacional. Pero esto que está en la ley electoral, pues tiene un importe neto. Este es el importe bruto, pero ya con descuento de 82 mil pesos. Luego está por 14 años. Este es el caso del señor Jacob, la compensación. Importe 3 meses de salario, 20 días de salario por cada año de trabajo. Miren, a pesar de que el sueldo es alto, en total nada más 2.242.000. Claro que esto un trabajador no lo ve nunca. Pero al final, el total del finiquito, vamos a decir, laboral, por 14 años o más, estar ahí, bruto, 3.269.000. Ya con descuentos, 2.325.000 se va a llevar. Por eso es bastante, porque son 14, 15 años y con sueldos elevados. Pero no se compara, y eso es lo que quiero dejar de manifiesto, con el seguro de separación individualizado. Así se llama este privilegio, seguro de separación individualizado. Esto es lo que se canceló cuando llegué a la presidencia y se mantuvo en la Suprema Corte de Justicia y en los llamados organismos autónomos que se ampararon o que utilizaron argucias como crear fideicomisos. El Poder Judicial tiene en fideicomisos oscuros, no transparentes, 20,000 millones de pesos. El Poder Judicial. Bueno, miren lo que significa este seguro. Seguro de separación individualizada. Aportación patronal. ¿Quién es el patrón de este señor? El gobierno. Bueno, pueblo. 4 millones. Ya nada más ahí. Seguro de separación individualizado. Aportación del trabajador, lo que él fue ahorrando. Lo que les decía, una cantidad equivalente. Les hablaba yo que si ganaba 200,000, dejaban 20,000 y el gobierno daba otros 20,000. Bueno, el total de seguro de separación individualizado, 8 millones. Para 2 millones. Esto le costaba al gobierno, antes de que llegáramos, alrededor de 8,000 millones de pesos al año. Eso, la aportación del patrón. 8,000 millones de pesos. Entonces, se va a llevar 8,000 más 2,000, 10,504,000. Este es el fondo del asunto. A ver la de Lorenzo, pero no la ha dado a conocer. Igual es la del presidente. Menos, porque tiene menos tiempo. Sí, el finiquito en términos laborales, 2,074,000. El seguro de separación individualizado, 7 millones. Se va a llevar 9,104,000. Y de Ciro es lo mismo, ¿no? Ese es el asunto. Quedamos en que el número 46 y luego está Susana y luego nos vamos. Ya tenemos tiempo, y hoy tengo ganas. Presidente de la Nación, su servidor Carlos Pozos. De aclarar paradas. Su servidor Carlos Pozos de La Molécula Oficial y de la revista Petróleo y Energía. Antes de mis preguntas, un comentario. Le hice entrega a Jesús Ramírez de este libro que publica Cintia Lara. Se hizo la presentación de este libro en la Escuela de Periodismo Carlos Etienne García, sobre la trayectoria de Jacobo. Y ahí viene la última entrevista que usted ha hablado, que le da en radio. Y a Jacobo tuve la oportunidad de coincidir con él reporteando en Cuba en el año 2000. Ya tiene Jesús este
ejemplar, está dedicado para usted, y el hijo del finado Jacobo Zabludowski, Jorge Zabludowski, le manda un saludo y sus respetos. Bueno, bien. Muchas gracias. De nada, señor presidente. Inicio con mi primera pregunta y sobre el tema. Presidente, en sus últimas patadas de ahogado, faltándole 7 días para que deje la presidencia del INE el próximo martes 4 de abril, Lorenzo Córdoba se atreve a retar declarando que a golpes de jurisprudencia con ciudadanos e instituciones seguirá defendiendo la democracia frente a los vientos de regresión que soplan en México. Y hablando del INE, presidente, ¿sabe usted que Roberto Gil Suárez, quien fuera secretario particular de Felipe Calderón y expresidente del Senado de la República por el PAN y muy cercano del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón? Fíjese que en un escrito presentado por la consejera Carla Humphrey le pidió al magistrado Reyes que deje de intervenir en la resolución que dictó el tribunal el pasado miércoles 15 de marzo, donde la deja fuera de la posibilidad de participar en la búsqueda de la presidencia del INE. Relata la consejera Carla que Roberto Gil Suárez fue su esposo y luego de su divorcio en 3 ocasiones intervino con el apoyo del magistrado Reyes para impedirle la designación en el Consejo General del INE y en la Sala Superior del Tribunal Electoral. La consejera Humphrey explica cómo Gil Suárez ha sido superior jerárquico del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón en los cargos tales como en la Dirección General Adjunta de la Oficina de la Subsecretaría de Gobierno en el año 2010 con Felipe Calderón, también como coordinador de asesores en la Secretaría Particular de la Presidencia de la República en 2011 con Felipe Calderón y en la Secretaría Técnica de la Comisión de Justicia del Senado de la República de los años 2012 al 2013. Presidente, la pregunta de esa exposición se deriva, ¿cómo interpreta usted una posible injerencia de un connotado panista y exsecretario particular de Felipe Calderón, el señor Roberto Gil Suárez, en el proceso de renovación de consejerías electorales en el INE y el bloqueo a la paridad? Y en ese mismo sentido, presidente, preguntarle que si con la salida de Lorenzo Córdoba Vianello y con la renuncia de Edmundo Jacobo, se acaba una época en donde se daban cuotas políticas, se acaba con los fraudes y se acaba sobre todo, presidente, en la época de vividores, oportunistas y entreguistas. Bueno, están ahora eligiendo a 4 nuevos consejeros. Eso también para que la gente tenga conocimiento. De 9 o 11. 11. Van a cambiar 4. Así es. Y se inició un proceso de selección en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Y ya de esos 4 que se van a elegir, ya la comisión que se nombró con ese propósito decidió que son idóneos 20 hombres y mujeres. Es decir, por cada consejera o consejero hay 5. Son quintetas, 4 quintetas. Y se va a llevar a cabo la elección de los 4. Si no hay acuerdo, porque se necesitan también las 2/3 partes, se utiliza el método de la insaculación, es decir, un sorteo. Y así se decide. Creo que se tienen que elegir 2 mujeres y 2 hombres de los 4. Entonces, mi opinión es de que no negocien como era antes. 1 para ti, otro para ti, 2 para mí. No, que se vayan a la insaculación. Es una propuesta muy respetuosa. Que no negocien. Para acabar con las épocas de cuotas políticas. Que no haya cuota y que sea la fortuna, diría Maquiavelo, que es la suerte. Maquiavelo decía que en la política se necesitaba virtud y fortuna, virtud y suerte. Pues así, desde luego yo no soy legislador, yo soy el titular del Ejecutivo, pero sería muy bueno que no se llevara a cabo un enjuague y que entonces, a ver a ti, y hasta sacaban los acuerdos por unanimidad. Ojalá y sea de esa manera. ¿Y su opinión respecto a la renuncia de Edmundo Jacobo, diciendo que defiende a la nación y le faltan pantalones para mantenerse en el cargo y de seguir defendiendo lo que él cree su verdad? No, él está en libertad. Lo que pasa es que es muy difícil ya para ellos sostenerse con privilegios. Ya no pueden los funcionarios como antes vivir colmados de atenciones y de privilegios. Imagínense, el señor ministro Lainez. Antes hacían lo que querían, recibían consigna y nadie se enteraba. Pero ahora el señor Lainez pues queda exhibido, porque ahora sí hay democracia, no hay simulación y sí hay comunicación, que no había, porque la comunicación son mensajes de ida y vuelta. Y lo que había era nada más una sola versión, todos los medios uniformados, con algunas honrosas excepciones, pero en lo esencial todos, y no había réplica, no era marginal. Ahora no, ahora todo se ventila y eso es muy bueno. Entonces
por eso dicen, no, pues mejor me voy a dar clases a la UNAM. Me van a seguir pagando bien y no voy a hacer mucho. Mantengo mi tren de vida, no pierdo mi respetabilidad. Sigo siendo un académico, un intelectual e incluso me puedo dar el lujo de ser hasta progre, buena ondita. ¿Cuántos hay así? Nada más que ya cada vez es más difícil, porque antes simulaban que eran independientes, Carmen Aristegui. ¿Y a cuándo se engañaron? Actores, científicos, intelectuales, progres, buena onda, buena ondita. O sea, estaba yo viendo una película, un churro en contra nuestra, pero para consumo de los conservadores. Le va a ir muy bien a la película. Sí, esa, sí. También lo mismo, o sea, sí, cineastas, buena onditas, ¿no? Progres, buena onditas, no, pero es para consumo de los conservadores y les va a ir bien, a lo mejor sí. Tengo problemas ya con ese director porque de las últimas películas que vi, porque no soy yo muy aficionado al cine, lo lamento porque es algo excepcional, es arte, es buen gusto, pero pues quizá en la realidad que vivo, ¿no? Ya no me hace falta más drama, y es muy rica mi realidad, mi experiencia. Pero una de las últimas películas que vi de ese director fue El Infierno y me pareció clasista y racista. Hay una escena en donde manda uno de los cabos a buscar a asesinos más desalmados, a sicarios. A ver, vamos a traer, porque están enfrentados entre grupos, vamos a traer a asesinos más desalmados, a sicarios. Y entonces resulta que los que llegan son indígenas, sí, de Oaxaca, zapotecos, que son los que cortan cabezas. Eso es abominable. Eso no es conocer la realidad de los pueblos indígenas. En Oaxaca no hay esos instintos asesinos, menos en las comunidades indígenas. Entonces, pero va a tener mucho éxito. Son como los libros que escribe Martín Moreno, que vende muchísimo, porque tiene una clientela de clase media, conservadora, ávida de ese tipo de contenidos. Entonces, ahí está la película. Si tengo oportunidad la voy a ver. Ya he visto comentarios. Sí, Damián es el actor más consecuente que conozco y lo respeto muchísimo. Es algo excepcional. Pero el director y todos los demás son así, progres, buena ondita. Presidente. Nunca han estado realmente. Hay otro, bueno, hay varios, ¿no? Ochoa, ese sí, la compañera actriz Dolores Heredia, en su tiempo, cuando estaba en activo, me refiero en la vida política, María Rojo nos ayudó en momentos difíciles. Héctor Bonilla, tú sígueme recordando. Sí, pero este director falsea la realidad, o sea, para quedar bien con los conservadores, y les va a ir bien, nada más que pues ya enseñaron el cobre, ¿no? Eso es muy bueno, eso es algo que está sucediendo con nuestro movimiento, que ya no hay justo medio, como decía Juan Álvarez, y lo repito, esta ancheta es muy angosta, no hay ni para dónde hacerse, entonces ya no se puede, pues ya es o con el pueblo y la transformación, con la verdadera democracia, o con la oligarquía, con los clasistas, los racistas y corruptos. Presidente, Así de claro, porque ni modo que me diga Carmen Aristegui que es objetiva y es profesional si escribe. Solo doy un dato: en el Reforma, yo recuerdo que Lorenzo Meyer dejó de escribir en el Reforma, en un acto de consecuencia, y los del Proceso, por ejemplo, esos también hablaban de que ellos no se vinculaban al poder, ellos ejercían el periodismo independiente y que la nota era la nota. Pues no, también ya entregados por entero a la mentira. Todo esto está pasando en medios, y también aprovecho para contestarle, porque es parte de lo mismo, no es nada más México, es el mundo. Hoy voy a participar en una videoconferencia con algunos presidentes y el tema es la democracia, y voy a hablar de eso, porque es un fenómeno, ¿no?, mundial. La pregunta es, ¿hay realmente democracia en el mundo? ¿O es una oligarquía lo que predomina con fachada de democracia? Porque la democracia, como se definió desde la época de Aristóteles y como lo dice su interpretación en el lenguaje o en la palabra de origen griego, demos es pueblo, kratos es poder. Entonces, democracia es realmente el poder del pueblo, es realmente el pueblo el que gobierna en el mundo, en la mayoría de los países del mundo, o son las élites. Pues la oligarquía, que significa también, de acuerdo a la definición aristotélica, el gobierno de la minoría, de los pocos, de los ricos. Entonces es interesante, y decía yo que esto es un asunto mundial, porque en aras de la democracia, en nombre de la democracia, se han cometido muchos crímenes a la humanidad. Entonces sí es importante regresar a los orígenes, ¿no?, y plantearse el significado de la palabra y su alcance, ¿no?, real. Entonces hablaba yo de que este es un asunto general, porque hay un senador
senador republicano de Estados Unidos, muy influyente, muy poderoso. Y me acuerdo de él porque su apellido es bastante conocido, es Graham. Y ese es un apellido que yo identifico mucho por Graham Greene, el escritor inglés, gran escritor, que no creo que tenga que ver, ¿no?, con él. Sí, pero estos Graham de Estados Unidos también tienen como origen Inglaterra. Pero sé que no debe ser el familiar, porque Graham Greene en una ocasión, en una entrevista, escribió 2 libros sobre Tabasco, uno El poder y la gloria, que es muy bueno, y otro Los caminos sin ley, y le preguntaron sobre unos Graham que hay en Tabasco y dijo que no eran sus familiares. Y los Graham, los Greene de Tabasco sí llegaron de Estados Unidos, y es muy importante la historia. Bueno, hay otro Graham, ¿no? El coronel de Cananea era Greene. Este senador es Graham, no es Greene, Graham. Y el coronel era Greene, el de Cananea. Pero este señor es Graham, ¿no? Graham. Entonces, este señor Graham, el senador de Carolina, creo, del sur, se ha dedicado a estarnos atacando. Y entonces fue a comparecer al Senado el jefe del Departamento de Estado, Blinken. Entonces, este señor Graham, que es abogado republicano, como todos los abogados, le pregunta, ¿verdad que hay zonas en México gobernadas, dominadas por el narcotráfico? ¿Sí o no? ¿Saben cómo dicen los abogados? Que diga el acusado si es cierto o no. Entonces, así lo interrogó. Entonces, Blinken le dice, ¿no?, porque pues no se quieren pelear entre ellos, aunque Blinken es demócrata, pero pues llevan muy buenas relaciones. Además es un senador muy influyente, muy poderoso. Y entonces Blinken le dice, sí hay zonas, ¿no?, en donde gobierna el narco, donde no puede entrar el gobierno de la República. Entonces le dijo que sí. O sea, mintió, porque no es cierto. Y ya después le hizo otra pregunta así también, ¿no? Pero ahora va Mayorkas, que es segundo de Blinken, ayer. Sí, es el de seguridad. Y lo mismo, que diga, ¿no?, el acusado, porque los ponen ahí como en una silla para interrogarlos, en un banquillo de los acusados. Porque yo aquí dije que no era cierto. Entonces dice Graham, dice a Mayorkas ayer, dice el presidente de México que no es cierto que dominen los narcotraficantes en varias regiones del país. ¿Usted le cree o no? Dice Mayorkas, no le creo. Entonces sí dominan los narcotraficantes en todas o en varias regiones del país. Sí. Ya le hace otra pregunta, ya le dice, bueno, ¿y es un gobierno confiable para establecer relaciones? Y a Mayorkas le dijo que sí, y Blinken también, que estábamos trabajando juntos y todo. Pero yo le quiero hacer una pregunta, o 2 o 3, al senador, porque es buena la polémica, ¿no? Yo sostengo que yo como presidente y cualquier persona puede ir a cualquier parte del territorio nacional. Y sí hay riesgos en unas regiones más que en otras, en unas ciudades más que otras, pero la vida se mantiene inalterable en todo el país. Pero yo le quiero hacer una pregunta, porque independientemente de las fronteras, y ya que estamos tratando el tema, además es un asunto de interés para los 2 pueblos, las 2 naciones, yo quisiera preguntarle que me diga sí o no, si se consume fentanilo en Estados Unidos, sí o no. La siguiente pregunta es, ¿quién distribuye el fentanilo en Estados Unidos? O mejor, si hay cabos, si hay estamos hablando con el senador, hombre, si hay carteles que distribuyen el fentanilo en Estados Unidos, ¿sí o no? La tercera, si los que distribuyen el fentanilo en Estados Unidos son mexicanos o estadounidenses, si se les persigue a los que distribuyen el fentanilo y se les castiga en Estados Unidos. Y una más, si se puede comprar o no una ametralladora o un arma de alto poder en los supermercados de Estados Unidos, ¿sí o no? Y ya, si quiere que me diga qué programas tienen para apoyar a los jóvenes en Estados Unidos con el propósito de que no consuman droga. ¿Qué están haciendo? Si están garantizando a los jóvenes en Estados Unidos el derecho al estudio y el derecho al trabajo. Y más, que me diga por qué no cambian ese proceder de que se abandona a los jóvenes desde la adolescencia y no se les mantiene en el hogar. Que si no cree que eso le cause a los jóvenes infelicidad, desdicha, insatisfacción, y que eso sea uno de los motivos por los que se inclinen al consumo de las drogas. Entonces ya con esto, y que además, lo digo con todo respeto, me gustaría aún así a distancia seguir polemizando con él sobre estos temas, porque es ir al fondo, es atender las causas, no es querer enfrentar, como suele pensarse, la violencia con la violencia, el mal con el mal, o pensar que los problemas sociales se resuelven solo con el uso de la fuerza, con leyes más severas, con cárceles, con amenazas de mano dura. Es interesante el tema. Y decirle que nosotros vamos a seguir ayudando para que no llegue fentanilo, pero que también tome en cuenta que por México llega solo el 25% del fentanilo que consumen en Estados Unidos. El 75% del fentanilo que consumen en Estados Unidos llega por Estados Unidos y por Canadá. Y que también considere que nosotros no producimos fentanilo, que el fentanilo llega de Asia y que nosotros
nosotros estamos ayudando para que no haya tráfico de fentanilo. Y lo hacemos no por miedo a sus amenazas intervencionistas, sino lo hacemos por convicciones humanitarias, porque sí nos importa lo que sucede lamentablemente en Estados Unidos, de que muchos jóvenes pierden la vida, 100,000 jóvenes al año por consumo de fentanilo, y nosotros vamos a ayudar, vamos a cooperar en todo lo que podamos. Pero que el senador, que es tan influyente, puede hacer mucho para que no se den estas muertes. Por ejemplo, el control de las armas. Por ejemplo, que se persiga a los que distribuyen el fentanilo en Estados Unidos. Por ejemplo, que se apruebe una campaña de información, de orientación en Estados Unidos sobre el daño que causa el fentanilo. Por ejemplo, ellos podrían, este senador tan influyente, presentar una iniciativa para que los padres tengan en sus hogares a los jóvenes más tiempo y que reciban una compensación, que en vez de que abandonen los jóvenes los hogares a los 18 años, que los puedan mantener hasta los 21, hasta los 30, ahí con ellos, que se fortalezca la fraternidad, la solidaridad, el amor en familia, que no se desintegre la familia, que no se abandone, porque eso causa mucho problema. Y es ir a atender las causas, porque podemos lograr en el supuesto, además lo deseamos, de que ya no tengan fentanilo. Si existe esa crisis familiar, social, y los jóvenes van a seguir insatisfechos, abandonados, infelices, van a seguir buscando la droga y va a surgir cualquier otro químico, como ha sucedido ya en Estados Unidos, y no se va a poder enfrentar esa tremenda crisis, lamentable crisis humanitaria. Entonces es un buen tema, ojalá y se retome y que podamos seguir debatiendo, discutiendo esto en muy buenos términos, y que ya deje al pobre Blinken, ¿no? Le tiene que decir que sí, que sí, que sí. Presidente, mi segunda pregunta tiene que ver con el sector energético. A 11 días después de la conmemoración de la expropiación petrolera, recordamos el escandaloso tema de Pemex Gate en el 2001, en la administración de Vicente Fox, donde los fondos del sindicato de Pemex fueron utilizados para la compra de votos de la campaña de Francisco Labastida, y ahora tenemos el caso presente de Emilio Lozoya Austin. En las últimas semanas, señor presidente, usted ha mencionado que sería prudente que Genaro García Luna se acogiera a un criterio de testigo protegido o criterio de oportunidad para que pueda delatar a todos los personajes involucrados en esta trama de corrupción y de crimen organizado. También hemos visto que en el caso en contra de Rosario Robles no se procedió, ella no denunció, y ahora resulta que no solo no se le pudo aplicar la justicia ni a ella ni a nadie de los involucrados en la estafa maestra. Como le dije, por otro lado está el caso de Emilio Lozoya, quien ha colaborado y ha presentado denuncias que involucran al más alto nivel del poder, y no hay nadie en la cárcel hasta el momento, señor presidente. Él presentó evidencias y pruebas y en lugar de ello no se le ha dado el criterio que la FGR le ha negado. Por otra parte, presidente, en el tema de Odebrecht y agronitrogenados, Lozoya y su familia indicaron que han aceptado pagar la repatriación del daño o reparación del daño que han calculado las instituciones del Estado en base a peritajes y además van a contar con la cooperación de Emilio Lozoya. Según mis fuentes, señor presidente, la propuesta de reparación del daño ya fue aceptada por el Consejo de Administración de Pemex, así como por la UIF y la propia Fiscalía General de la República. Presidente, el pasado lunes 13 de marzo, la mamá de Emilio Lozoya dio lectura a una carta dirigida a usted, en donde le recuerda que en varias mañaneras usted llamó a Lozoya valiente por haber denunciado a estos funcionarios que incurrieron en sobornos para lograr la reforma energética. Hay una percepción, señor presidente, que la FGR ya tiene pocas pruebas en contra de Lozoya y pudiese perderse el caso como con Rosario Robles, y se corre el riesgo pues de dejar de contar con la colaboración de este exfuncionario de Pemex y que el dinero que aceptó pagar pues lo regrese. La pregunta es, señor presidente, ¿por qué no se protege y asegura con la declaración de Lozoya, y por qué no se ha firmado un acuerdo para recuperar estos dineros que ascienden más de 200,000 millones de pesos? Y si la firma de estos acuerdos oficializa judicialmente el poder proceder en contra de todos los involucrados, incluyendo al expresidente Enrique Peña Nieto, a Luis de Videgaray Caso, a José Antonio González Anaya y al mismo Ricardo Anaya, ¿por qué no se sigue adelante en este caso, señor presidente? Bueno, mire, es importante que haya testigos protegidos, o como se les llame, y que si ellos participan, colaboran, dan información, pues la autoridad pueda reducirles las penas, y también que esto vaya acompañado con la reparación del daño, es decir, con el dinero que se sustrajo ilegalmente del presupuesto. Son las dos cosas, ¿no? La reparación del daño y que aporten más información para que otros involucrados también devuelvan lo robado. En los casos que se están tratando, pues ese es el criterio que aplica la Fiscalía. En lo de García Luna hay que esperar, porque hasta junio viene la sentencia definitiva y él puede hablar. Por eso andan nerviosos. Ayer estaba yo leyendo una declaración del expresidente Fox diciendo de que pues prácticamente que
que García Luna era inocente y que le habían fabricado los delitos y que los testigos eran pura gente de poca credibilidad, delincuentes les llamo. Ayer creo, allá en Estados Unidos, ya defendiendo a García Luna. Calderón también lo está haciendo, o sea, de manera menos abierta, más cuidadoso, pero sí está diciendo de que él esperaba que se presentaran pruebas y que no se presentaron. Entonces, hay que ver qué dice García Luna. Él tiene la posibilidad, no solo de hablar para que le reduzcan las penas, sino de ayudar. Ahora sí que, como diría el clásico, haya sido como haya sido, que contribuya para que no se repitan esos hechos tan deleznables, vergonzosos, de que el gobierno se pone al servicio de la delincuencia. Entonces él podría contar cómo operaba con su grupo y a quién le informaba y con quién se ponía de acuerdo del gobierno de Estados Unidos, con qué agencias. Sería pues un aporte histórico, nos ayudaría mucho, ya no solo a nuestra generación, sino a las generaciones futuras. Es un gran servicio para purificar la vida pública, para que no se repitan estas cosas. Y esa es una manera de hacer justicia. Entonces, ese es el caso de García Luna. Vamos a esperar a ver qué resuelve. En el caso de Lozoya, pues lo que yo tengo entendido es que no quiere pues pagar la reparación del daño, o con lo que está ofreciendo, creo que $10 millones para todo lo que significó su participación como director de Pemex en muchísimas actividades ilícitas que él mismo ha revelado, como por ejemplo el que entregó dinero a legisladores del PAN para que aprobaran la reforma energética. Eso es importantísimo también. Qué bueno que lo recuerdes, que a veces se olvida, porque estos asuntos no se tratan en los medios de información en México. Pero él reveló de que habían entregado dinero de Pemex a los legisladores. Es más, hasta dio la lista para que se aprobara la reforma energética. Y ahí la Fiscalía pues tiene que informar de cómo va la investigación. Yo lo que creo es que las dos cosas son importantes: la reparación del daño y el ampliar la declaración, es decir, el contribuir a informar sobre quiénes participaron en toda esta operación, ¿no?, de corrupción. Pero son las dos cosas, porque imagínense, $10 millones son 200 millones de pesos para todo lo que significó. No sé, yo creo que eso es lo que hace la Fiscalía, porque el señor de Agronitrógeno, yo ayer me camuqué también, así como tú, no supe decir una palabra. Este señor sí va a devolver $200 millones. Creo que ya lleva como 70 o 100. Mañana les puedo informar. Pero 200 a 10. Digo, son cosas distintas y yo no soy el indicado para decir cuánto es el daño, ¿no? Hay autoridades para eso en la Fiscalía, pero es de sentido común, es de juicio práctico. Entonces, creo que eso es lo que está deteniendo, lo de el pago para la reparación del daño. Pero bueno, ya nos escucharon en la Fiscalía. A ver qué resulta. Finalmente. Y no hay nada personal, ni contra Salinas, ni contra Fox, ni contra Calderón, ni contra Claudia González, ni contra nadie. O sea, ni Ricardo Anaya, yo no odio. Y no es mi fuerte la venganza. Por eso tengo mi conciencia tranquila. Rapidísimo, finalmente, presidente, son dos preguntas. ¿Me permitiría hacer una pregunta internacional? ¿Una qué? Pregunta internacional. Sí. Sé que son dos preguntas, pero abusaría por hacer una tercera. Ándale. Bueno. Ya nada más va a quedar ella porque me están esperando. Ándale, rápido, vamos. Presidente, usted ha dicho que México y Perú tienen un pasado común y mucha cultura desde antes de la llegada de los españoles. Ante los recientes sucesos de violencia registrados en Perú, Dina Boluarte, en su discurso frontal hacia usted, retiró a su embajador en nuestro país y deja la relación a niveles solo de encargados comerciales. Boluarte, presidente, prepara a la población para que acuda a las urnas en los próximos, me parece que en el mes de abril. Le recuerdo que con su autorización, el 9 de mayo del 2019, le cedí la palabra a Ricardo Belmont Cassinelli. Él es colega periodista y expresidente municipal de Lima. Mi pregunta sería, señor presidente, ¿qué opina usted que Ricardo Belmont Cassinelli, busque la presidencia del Perú por el partido Obras y si le permitiría estar nuevamente en este espacio de comunicación al colega periodista? Y en este mismo sentido, preguntarle, presidente, ¿cuándo y cómo se entregará por parte de México la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico a la República del Perú? Gracias. Bueno, lo último, ahora va a haber una reunión, vamos a tener una videoconferencia con el presidente de Chile, con el presidente de Colombia y con otros presidentes, pero yo voy a aprovechar ahí para hacerles un planteamiento, a ver si llegamos a un acuerdo con el presidente de Chile, el presidente Boric, el presidente Petro de Colombia y nosotros, porque son 4 países, y el Perú, para ver qué hacemos. O sea, yo sostengo, ¿no?, de que el presidente
presidente legal y legítimo del Perú es Pedro Castillo, que está injustamente en la cárcel. Sí, lo están acusando, bueno, desde que entró lo empezaron a acusar y lo tienen en la cárcel. Pero yo sostengo que él es el presidente legal y legítimo y que padeció de un golpe de Estado de quienes dominan en el Perú, la llamada clase política del Perú, defensora de intereses económicos de las grandes corporaciones nacionales y extranjeras, con un añadido que es el que más me indigna, me molesta: el racismo. No aceptan a Pedro Castillo porque es serrano, porque es indígena. Es lamentable que esto siga sucediendo en estos tiempos en el mundo, que no solo es el Perú, así fue también lo de Bolivia, independientemente de los intereses, todo eso acompañado, aderezado del racismo, y así en varias partes. Bueno, aquí, que se va, que estudió un doctorado, no sé en dónde, en el extranjero, el del INE, ¿dónde? En Turín, Italia, racista, demostrado. Es un asunto profundo de desprecio a los pueblos originarios. Ricardo Belmont asistiera a este. Sí, que venga, así aquí no hay problema. Todos los que quieran, tú lo invitas, nada más se ponen de acuerdo. Sí. Presidente, buenos días a todos. Susana Carreño, de Canal 44, Radio Universidad de Guadalajara y Foro Nacional de Periodistas. Al inicio de este mes de marzo, Estados Unidos impuso sanciones económicas a 8 empresas mexicanas por estafar a ciudadanos estadounidenses en cuestiones que tienen que ver con el tiempo compartido y que tienen que ver también con el tema inmobiliario. De acuerdo, y así lo apunta, a ciudadanos estadounidenses, lo afirma Andrea Gacki, directora de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, y también la Oficina del Tesoro comenta sobre este caso en particular. De esas 8 empresas que tenemos los nombres, de esas 8 empresas mexicanas, 5 están en Puerto Vallarta, 3 en Guadalajara, que tienen que ver con estos fraudes, tiempo compartido, con la cuestión inmobiliaria, que son los temas que he traído aquí. Y en esta ocasión le traigo una carta de condóminos que tuvieron que ser evacuados. Así están las cosas. Le comento que hay un desarrollo que se llama Isla 115. En el expediente que se buscó de este desarrollo, le comento y le dicen los condóminos y todo el presidente del Consejo del Condomino Isla 115. Le voy a leer parte rápidamente. Recibe usted un respetuoso y cordial saludo. Acudimos a usted, presidente, para solicitar su apoyo y hacer de su conocimiento la situación que estamos viviendo los condóminos de condominio Isla 115 en Puerto Vallarta, Jalisco. Que a partir del sismo del 19 de septiembre del año pasado, este condominio presentó daños bastante severos, visibles, y que se dieron cuenta, pero que los que construyeron, la constructora Crescento, negaba el asunto. Entonces todos tuvieron que juntar dinero, reunir dinero para hacer un peritaje a cargo del ingeniero Rubén Jasso Reina, con el que yo ya tuve la oportunidad de platicar. Bueno, en el expediente que se buscó, que no salió favorable, este edificio no encontraron muchas deficiencias de diseño, así como calibres de varillas sin cumplir con los parámetros mínimos estructurales. En todo el expediente, presidente, no tienen, por ejemplo, el cálculo estructural. Les dieron las licencias la pasada administración a esta y a otros desarrollos sin cumplir con la norma. Es decir, aparte de que no cumplen con la norma, construyen mal, y tan construyen mal que tuvieron que evacuar a 28 familias. Es un edificio de reciente construcción, presidente. ¿Y a qué voy con esto? Y que le voy a dejar la carta aquí a Jesús. ¿A qué voy con esto? Este es un edificio de reciente construcción, como muchos otros. Comentarle, el trabajo que viene realizando la maestra María Luisa Albores, Profepa, todos los que vienen trabajando desde que usted les dio instrucciones, han estado realizando las clausuras, el trabajo firme, constante de Semarnat, Profepa, la Secretaría de Marina, que han clausurado varios desarrollos. Aquí tengo todos los nombres de los desarrollos también. ¿Qué pasa? Clausuran, tapan los sellos con tabiques, con tablas. En cuanto ya dejaron los sellos y se va la Profepa, no pueden tener a una persona ahí todos los días cuidando, siguen construyendo. Y lo peor del caso es que están metiendo a personas a vivir, que obviamente compradores, pero muchos de esos edificios ni cuentan con el estudio de impacto ambiental, por eso están clausurados. De la isla evacuaron por parte de Protección Civil que se salgan, pero en estos momentos que se viene Semana Santa, los que se quedaron con algunos departamentos están rentando. Yo nada más pregunto, si al que hizo el estudio del dictamen le dije una pregunta muy sencilla, para no ser tan técnica: ¿usted se quedaría una noche dentro de ese departamento? Me dijo no. Yo tengo el dictamen que hizo este ingeniero y la situación es cada vez más difícil. Aunque los sancionan, aunque les dicen y les ponen los sellos, presidente, no les importa, les vale. Algo va a pasar. Mi primera intervención aquí, recordará usted, fue para avisarlo del derrumbe. En julio yo vine el 16 de julio, para agosto fue el derrumbe. Después tuvieron que hacer obras de mitigación. Hay cosas que no se han resuelto. Volvemos con la cuestión de la infraestructura, de la factibilidad de los servicios. Si bien Puerto Vallarta en estos momentos está llegando mucho turismo por todos los hoteleros, por todos los
los trabajadores. Nos estamos ganando a pulso con esto de las 8 empresas que fueron sancionadas y boletinadas de fraudes inmobiliarios, de fraudes de tiempo compartido. O sea, ¿qué es lo que va a pasar? Van a quedar esos edificios que algunos de ellos, un juez de distrito dice que se demuela, otros si no cumplen la norma no pueden seguir, pues siguen construyendo y siguen metiendo gente. Este es un desafío para la autoridad, porque yo estoy hablando en donde tiene facultad del gobierno federal, en donde puede actuar la Semarnat, la Profepa, y yo le pediría, presidente, en nombre de estas personas y de muchos que ya compraron, que la Senapred, el trabajo que está haciendo María Luisa Albores es magnífico, la Profepa también, la Semarnat, pero se requiere que se haga un análisis, un diagnóstico de los recientes edificios que se han construido en Puerto Vallarta, que no cuentan con cuestiones de tipo sísmico, que han construido como se les da la gana, que no han cumplido la norma. Por venir a hablar de estas cosas, usted sabe lo que yo he vivido. He seguido esto hasta donde me permita, y porque la gente me lo proporciona, me dicen, ve, por favor, nos está pasando esto. Y no solamente son estos edificios, hay casas que Desarrollo Urbano de la administración pasada que otorgaron 155 licencias de construcción. ¿Cómo es posible que una gente compre un departamento porque se va a ir a vivir ahí, lo evacúen, ya no puedes vivir aquí, pero tienes que seguir pagando tu crédito hipotecario? Eso es para gente de recursos, pero también hay otras personas que están pagando una casa que se cuarteó, que te tienes que salir porque se te va a venir encima. ¿Y qué hago? Te sales, tienes que pagar y la gente está agobiada. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué se puede hacer, presidente? Hay que seguir, Susana, insistiendo. Tenemos casos en Acapulco y en otras partes y los estamos atendiendo y se va avanzando. Y desde luego no es un asunto fácil, es muy complicado porque están acostumbrados a actuar con prepotencia, de manera impune, pero hay que seguir adelante. En este caso hay que pedirle a María Luisa que lo atienda y que se apoye en la Procuraduría y si es necesario y legal en la Guardia Nacional. Estamos defendiendo ahora el Parque Jaguar en Tulum. Estaban así igual, metidos al Parque Nacional, bueno, a la zona arqueológica, construyendo y por las noches metiendo material, aún existiendo legalmente una prohibición, pues tuvimos que movilizar a la Guardia Nacional y tenerlos ahí, y eso es lo que hay que seguir haciendo y no rendirse. No me voy a rendir, presidente. Le voy a comentar otra cosa, no que cambie yo de página ni de tema porque voy a seguir insistiendo. Pero esto con Jesús y María Luisa y continuar. Muy bien, ahora le voy a tener otro tema. Tengo muchos de periodismo de investigación, pero ahí le va uno. Hay unos anexos en Puerto Vallarta y en Bahía de Banderas, a donde se llevan a las personas con adicciones. Pero hubo un momento en que había jóvenes desaparecidos. Estos anexos en Puerto Vallarta y en Bahía de Banderas levantaban muchachos a fuerza, los privaban de su libertad y luego le pedían dinero a su familia para que pues los soltaran. Uno de ellos se pudo escapar. Y gracias a ese joven que escapó de ese anexo en un descuido, él llevó la lista de todos los que estaban adentro contra de su voluntad y que no eran adictos, sino era para pedir dinero. Bien, en Jalisco la gente iba a la fiscalía, en la delegación de la fiscalía duramos casi 1 año y medio sin delegado de la fiscalía del estado de Jalisco. En contraparte, en Bahía de Banderas, el gobernador Miguel Ángel Navarro sí tomó acciones porque dijo, se cierran todos los anexos, vamos a investigar y todo, porque había gente desaparecida, los andaban buscando, pero los tenían en los anexos y obligaban a las familias a llevar dinero, a llevar comida. Hubo gente que los denunció en la fiscalía de Jalisco, no ha pasado nada. En la de Puerto Vallarta, en la delegación. En contraparte, repito, en Nayarit, en Bahía de Banderas, la reacción por parte del doctor Miguel Ángel Navarro fue contundente. Dijo, se cierran y se va a analizar cada caso y vamos a ver qué sucede. Entonces tiene que entrar la Secretaría de Salud, la COFEPRIS, no sé cuántas autoridades más tengan que entrar a esos anexos a ver que viven en hacinamiento, a que tienen a gente privada de su libertad. Y finalmente, presidente, yo he llevado los pasos sobre mi caso, que lo lleve la Fiscalía del Estado de Jalisco. A 8 meses no hay nada, no hay ningún avance. Yo sé que si esto hubiera ocurrido aquí en la Ciudad de México, a lo mejor ni hubiera ocurrido tampoco, pero las cosas se hubieran movido de otra manera. En Jalisco la impunidad prevalece. En la Fiscalía no pasa nada o no quieren que pase. No por mi caso nada más, por la gente de Puerto Vallarta, la gente de Jalisco, sabe que estoy diciendo la verdad. Y estoy aquí, no por mi caso, porque vine antes, pero tenemos un cúmulo de cosas. Yo quisiera venir casi todos los días, no puedo, pero las veces que venga yo, le voy a traer estos casos y es el sentimiento de la gente. El día de mañana va a haber una manifestación porque nos están metiendo una verificación responsable. Nunca se preocuparon por el medio ambiente en la vida, ahora están muy preocupados porque nos quieren cobrar por verificar el auto, por afinarlo. Esa es una. En muchas calles, si bien es cierto la avenida Francisco Medina Asensio la están arreglando porque es nuestra única avenida principal, las demás calles de Puerto Vallarta están hechas trizas, baches. Subí un video en donde un gringo
gringo, un estadounidense, mejor dicho, un turista, se pone a jugar golf en los baches de Vallarta. Entonces va a haber el puente Federación, nos estamos colapsando, se van a arreglar los baches. De pronto son tantos temas, presidente, pero ahora sí que necesitamos que nos apoye con los diferentes programas y que, bueno, platique con el presidente municipal también, ¿no? Sí, lo vamos a seguir haciendo. Y en el caso que te atañe en tu asunto, si quieres, ya sé que lo estás planteando por todos, no solo por ti, eso ya es sabido, pero si quieres, en tu caso, para que haya más tranquilidad, ¿no? Porque tú tienes la desconfianza y es normal que esto suceda. Bueno, porque tienes diferencias con el gobierno de Jalisco. Estamos hablando en plata, ¿no? Sí. Bueno, entonces nosotros podríamos de manera respetuosa y amigable, ¿sí?, hacer un trámite para que se atraiga tu asunto y lo investigue la Fiscalía General de la República. Muy bien. ¿Estás de acuerdo? Sí, presidente, y nada más quiero hacer un comentario con lo que usted dice, diferencias. Antes de yo venir a la mañanera, antes de venir a la conferencia, yo agoté todo. Primero en el municipio, me di cuenta que estaban haciendo sus licencias de manera ilegal. Le hablé al gobernador, ¿cuándo vas a Puerto Vallarta? También está pasando eso. Sí, le entró y le salió y no me atendió. Entonces vine aquí, ya que me vio y me dijo, ya te vi muy activa en las mañaneras. Entonces, ¿qué hago? ¿Me quedo sentada? ¿Me callo? No es mi estilo. No, y por eso estoy aquí. Pero te va a respetar, estoy seguro. Sí, estoy seguro. Sí, nunca me ha faltado el respeto. Sí. Entonces vamos de manera amigable a buscar eso. ¿Te parece? Sí, claro que sí. Y ya para irme decirle, vine al tianguis turístico, precioso, qué bueno que salió, fabuloso el trabajo que hizo Miguel Torruco. Y dije, bueno, y desde luego Claudia Sheinbaum, dije, bueno, pues me voy al cine, ¿no? Por la tarde a ver qué tal está la película. La sala vacía. Éramos 3 personas en la sala viendo la película. Buen actor, Damián, Alcázar, todos los actores, Ana Martín, todos los que participaron. Pero ¿sabe qué? A la mitad de la película yo me quería salir. Yo desde ahorita se lo digo, ni pierde el tiempo. Gracias. Bueno, ya, vámonos a desayunar. Adiós, adiós. Al mediodía o por la tarde. Hoy. No me gusta decir mucho eso de hoy.